Dejé a un marido millonario por ti. Continuó Isabel, ahora de pie, disfrutando del drama. Porque pensaba que tenías algo que ofrecerme. Y resulta que solo eres un fracasado que vive a costa de su esposa. Javier intentó agarrarla del brazo, pero ella se soltó de un manotazo. No me toques, Siseo. No vales ni el vestido que llevo puesto. Y con esas palabras, se dio la vuelta y salió del salón a grandes zancadas, dejando tras de sí un silencio de tumba. Javier se quedó allí, sentado, completamente hundido. El rey desnudo en mitad de su corte. Pero mi atención no estaba en él. Estaba en Lucía. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Vi cómo miraba a su hermano con una mezcla de horror y de una comprensión repentina y dolorosa. Todas las piezas encajaban para ella. Mi llamada. Mi ausencia. La mentira de Javier. Se levantó de la mesa, ignorando los murmullos de los invitados y la mano que su madre intentaba ponerle en el brazo. Y echó a correr. No corrió hacia su hermano. No corrió hacia su madre. Corrió hacia la salida del salón. Yo ya estaba de pie. Sabía a dónde venía. Salí de mi despacho y la esperé junto al ascensor privado. Las puertas se abrieron y ella salió, con el maquillaje corrido y el vestido de novia arrugado. Elena, sollozó, cayendo en mis brazos. Perdóname, yo no sabía. La abracé con fuerza. No tienes nada por lo que pedir perdón, Lucía. Nada. Se apartó y me miró a los ojos. Su tristeza se había transformado en una furia protectora. No. No voy a permitir esto, dijo, con una determinación que nunca le había visto. No voy a permitir que te hagan esto. Que nos hagan esto. Ven conmigo. Tomó mi mano. Su mano, con el anillo de recién casada, se aferró a la mía. Y juntas, caminamos de vuelta hacia el salón de los espejos. La puerta se abrió. El silencio fue instantáneo. Cientos de cabezas se giraron hacia nosotras. La imagen debió de ser impactante. La novia, con su vestido blanco, llorando pero con la cabeza alta, de la mano de una mujer vestida con un sobrio traje gris. La hermana y la esposa. Unidas. Caminamos lentamente hacia la mesa presidencial. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Vi la cara de doña Pilar, una máscara de incredulidad y horror. Vi la cara de Javier. Estaba pálido como un fantasma. No era una entrada triunfal. No era una venganza. Era un acto de justicia. Un acto de lealtad. La lealtad de una mujer hacia otra. Y esa, a veces, es la fuerza más poderosa del universo. El otoño ha llegado a Sevilla. El aire por las mañanas es fresco y huele a tierra mojada. Estoy de pie, una vez más, en el balcón de la suite real. Pero esta vez, no hay un jardín preparado para una fiesta debajo de mí. Solo la ciudad, despertando lentamente. El divorcio finalizó hace 2 meses. Fue rápido y limpio. Las pruebas eran irrefutables. Javier no recibió ni un solo euro de mis empresas. De hecho, el juez le condenó a pagarme una compensación por daños morales. Se fue de Sevilla. La última vez que supe de él, vivía en un pequeño apartamento en Madrid, intentando reconstruir su carrera. Isabel Romero volvió con su marido millonario. Supongo que algunas personas prefieren una jaula de oro a la libertad sin lujos. A veces, la gente me pregunta si me siento victoriosa. Si disfruté mi venganza. La verdad es que no hubo venganza. Lo que pasó en esa boda no fue un acto planeado para destruir, sino la consecuencia inevitable de una vida construida sobre mentiras. Cuando quitas la mentira que sostiene un edificio, éste se derrumba por su propio peso.
Yo no lo empujé. Simplemente, dejé de sujetarlo. Lo más extraño es lo que pasó después con la familia de Javier. Con mi exfamilia. De doña Pilar no supe nada durante semanas. Solo silencio. Y luego, un día, llegó una carta. Escrita a mano, con su caligrafía temblorosa. No era una carta larga. No pedía perdón, porque sabía que no tenía derecho a hacerlo. Simplemente, reconocía su ceguera. El amor de una madre puede ser una venda en los ojos, escribió. Yo no quise ver más allá del hijo que yo había idealizado. Y en mi ceguera, fui injusta contigo. Nunca le respondí. Pero guardé la carta. Fue el final que su historia y la mía necesitaban. Con Carlos, el hermano mayor, ocurrió algo inesperado. Me llamó una semana después de la boda. Pensé que llamaba para insultarme, para defender a su hermano. Pero no. Elena, me dijo, con una voz seria y algo avergonzada. Solo quería decirte que lo siento. Y que te admiro. Desde entonces, hablamos de vez en cuando. Descubrí a un hombre inteligente y sensato, que durante años había vivido a la sombra de la imagen perfecta de su hermano pequeño. Resulta que, a veces, cuando una pieza importante de la familia se cae, las demás encuentran por fin su verdadero lugar. ¿Y Lucía? Lucía es mi hermana. Nuestra relación, forjada en el fuego de aquel día, es ahora inquebrantable. Hablamos casi todos los días. Dentro de 3 meses, su primer hijo, un niño, va a nacer. Y me ha pedido que sea su madrina. Seré familia de ese niño, no por lazos de sangre con su tío, sino por lazos de amor y lealtad con su madre. La vida tiene estas ironías maravillosas. El sol empieza a salir por el horizonte, tiñendo de rosa y naranja el cielo sobre el río Guadalquivir. Es un espectáculo que he visto cientos de veces, pero esta mañana parece nuevo. El otro día, vi a Javier. Fue por casualidad, en la estación de Santa Justa. Yo iba a tomar el tren de alta velocidad a Madrid para una reunión. Él bajaba de un tren de cercanías. Se le veía más delgado, más mayor. Llevaba un maletín gastado. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. En sus ojos vi una mezcla de resentimiento y vergüenza. ¿Y en los míos? Nada. Absolutamente nada. Era como mirar a un extraño. Un fantasma de una vida pasada que ya no tenía ningún poder sobre mí. Me di la vuelta y caminé hacia mi andén, hacia mi futuro. Y es aquí, viendo este amanecer, donde entiendo la lección final. He aprendido que no se puede amar a los hijos hasta el punto de justificar sus mentiras. Que la verdadera fuerza no está en el grito, sino en la calma con la que decides poner fin a algo. Y que la venganza más dulce no es ver caer a quien te hizo daño. Es ver cómo tú te levantas. Es construir tu felicidad con tanta solidez, con tanta paz, que su recuerdo se convierte en un eco lejano, incapaz de perturbar tu presente. Mi nombre es Elena. Y esta, por fin, es mi historia. La historia de Elena termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión final? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Les aseguro que leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los misterios que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista, seas tú. Era contable en una empresa de importaciones mediana, 5 años mayor que yo. Tenía una seguridad en sí mismo que, en aquel entonces, yo confundí con madurez. Se acercó durante la pausa para el café. Disculpa, me dijo con una sonrisa encantadora,
pero has estado haciendo las preguntas más inteligentes de toda la conferencia. ¿Me permitirías invitarte a un café y seguir escuchando tus ideas? Y yo, recordando las palabras de mi madre, me sentí halagada. Dejé que él llevara las riendas. Durante nuestro noviazgo, Javier parecía diferente. Parecía celebrar mis logros. Se mostraba genuinamente orgulloso de tener una novia tan preparada, como solía decir. Una noche, cenando cerca de la plaza de Cibeles, tomó mi mano sobre la mesa. Elena, me encanta que seas tan ambiciosa. Sus ojos brillaban. Cuando nos casemos, seremos un equipo imparable. Tú con tu inteligencia para los negocios y yo con mi experiencia en finanzas, construiremos un imperio juntos. Debí haber notado las señales entonces. Las pequeñas cosas. La forma en que su expresión cambiaba sutilmente cuando yo mencionaba mi salario, que ya en ese momento era considerablemente mayor que el suyo. Cómo desviaba la conversación cuando sus amigos me preguntaban en detalle sobre mi trabajo. La manera en que comenzó a referirse a mi empleo como el trabajito de Elena, cuando hablaba con su familia. Pero estaba enamorada. O al menos, eso creía. Y mi madre me había enseñado que el amor significaba hacer pequeños sacrificios para mantener la armonía. Nos casamos 2 años después, en una hermosa hacienda en Toledo. 200 invitados, mariachis hasta el amanecer. Mi padre, don Antonio, me llevó del brazo por el pasillo de la capilla. Antes de entregarme en el altar, se inclinó y me susurró al oído. Mi hijita, que nunca se te olvide quién eres. El amor no debe hacerte pequeña. Debe hacerte más grande. En ese momento, no entendí del todo el peso de sus palabras. Pero con el tiempo, esa frase se convertiría en mi salvavidas. Un eco de una verdad que yo misma había decidido ignorar. Los primeros años de matrimonio fueron, tranquilos. Relativamente felices. Vivíamos en un piso modesto que habíamos alquilado juntos en un elegante barrio de Madrid. Yo trabajaba como gerente de desarrollo de negocios en una empresa de tecnología financiera. Javier había conseguido un ascenso a supervisor de contabilidad. Compartíamos los gastos. Al menos, eso es lo que él creía. La realidad era que yo ya ganaba el doble que él, pero nunca lo mencioné directamente. Simplemente sugería pagar las cenas en restaurantes caros o las vacaciones como un regalo, porque había recibido un bono. Mantenía la paz. Hacía pequeños sacrificios. El punto de inflexión llegó cuando me quedé embarazada de nuestro primer hijo, Marcos. Una noche, mientras acariciaba mi vientre de 5 meses, Javier se sentó a mi lado en el sofá. Piénsalo, amor, me dijo con una ternura que escondía una exigencia. ¿No necesitamos tu sueldo para vivir? Yo gano suficiente para mantenernos a los 3. Podrías dedicarte a ser mamá a tiempo completo. Como hizo mi madre con nosotros. Su madre, doña Carmen, era otra historia. Una mujer que reforzaba constantemente la idea de que un hombre es el pilar de la familia. Cada vez que nos visitaba, miraba mi ordenador portátil abierto en la mesa del comedor con desaprobación. Una mujer realizada es la que ve a su esposo triunfar y a sus hijos crecer sanos, me decía. Esa noche, elegí mis palabras con cuidado. Javier, me encanta mi trabajo. Además, con 2 sueldos podemos darle una vida mejor a nuestro bebé. Un buen colegio, ahorrar para su universidad, viajar en familia. Su rostro se ensombreció. Por primera vez, vi un destello de algo que no había notado antes. Resentimiento. ¿Estás diciendo que mi sueldo no es suficiente? Su voz se volvió dura. ¿Qué no puedo mantener a mi propia familia? No, amor, no es eso, empecé a decir, pero él ya se había levantado. Elena, un hombre de verdad no necesita que su esposa trabaje. Si yo no puedo darte la vida que mereces por mí mismo, entonces,
¿Qué clase de hombre soy? Esa noche dormimos en cuartos separados por primera vez. Me quedé en nuestra habitación, acariciando mi vientre, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me di cuenta de que Javier me había dado dos opciones, destruir su ego o protegerlo. Y tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestra vida para siempre. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le comuniqué mi decisión. Le dije que había hablado con mis jefes y que había aceptado reducir mi posición. Que tomaría un puesto de asistente administrativa a media jornada, con un sueldo mucho menor. La realidad era muy distinta. Me acababan de ascender a directora regional. Mi nuevo salario triplicaba el suyo. Tenía opciones sobre acciones y un coche de empresa. Pero nada de eso importaba. El rostro de Javier se iluminó como no lo había visto en meses. Me abrazó con tanta fuerza que casi no podía respirar. Sabía que lo entenderías, mi amor. Susurró contra mi pelo. Ahora sí seremos una familia de verdad. Yo proveeré todo lo que necesitemos. Ya verás. En ese momento, abrí una cuenta bancaria separada. Una cuenta secreta donde depositaría la diferencia. No me dije a mí misma que era un engaño. Me dije que era supervivencia. Supervivencia emocional. Y así, sin que él lo supiera, comenzó mi doble vida. Si mi historia te está llegando al corazón, por favor, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Cada historia, cada experiencia que compartís, nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solas en estas luchas. Os leo a todas. En casa, yo era Elena. La esposa dedicada y madre amorosa que trabajaba unas horitas para no aburrirse. La que preparaba la cena, ayudaba con los deberes y escuchaba pacientemente los problemas de la oficina de Javier. Me movía por la casa con la suavidad de quien no quiere hacer ruido, de quien no quiere molestar. En la oficina, yo era Elena Gutiérrez. La directora regional de una de las fintech más importantes de Latinoamérica. Dirigía un equipo de 50 personas. Cerraba acuerdos millonarios. Viajaba. Decidía. Mi voz era escuchada. Mis opiniones, respetadas. Era un mundo donde yo no tenía que hacerme pequeña. Mi cuenta bancaria secreta crecía mes a mes. Ahorros para la educación de Marcos, inversiones en fondos indexados, propiedades a mi nombre que Javier desconocía. Era mi red de seguridad. Mi realidad oculta. 3 años después de Marcos, nació nuestra hija, Lucía. Y el teatro se volvió aún más elaborado. Javier había conseguido otro ascenso, ahora era gerente de contabilidad. Ganaba un buen sueldo para los estándares normales, pero era apenas una décima parte del mío. Sin embargo, en su mente, él era el gran proveedor. El hombre de éxito que mantenía a su familia con holgura. Recuerdo una noche, mientras él revisaba las cuentas de la casa en su ordenador. Su pecho se hinchaba de orgullo. Mira, amor, me dijo, mostrándome una hoja de cálculo. Este mes he conseguido ahorrar 300 euros después de todos los gastos. Si sigo así, el año que viene podríamos irnos de vacaciones a las Islas Canarias. Yo asentí y sonreí. Mentalmente, calculé que los dividendos de mis inversiones de ese mismo mes habían sido de 8.000 euros. Qué maravilloso, mi amor, le dije, y mi voz sonó sincera. Años de práctica. Eres increíble administrando el dinero. Y le vi crecerse. Era como regar una planta. Su ego florecía con cada cumplido, con cada mentira mía. Pero por dentro, algo en mí se iba secando. Me estaba convirtiendo en mi madre, Pilar. Pero con una diferencia. Yo tenía una cuenta bancaria secreta. ¿Era eso libertad o simplemente una jaula más sofisticada? Empecé a preguntarme qué le estaba enseñando a mis hijos.
Especialmente a Lucía. ¿Le estaba mostrando que una mujer debe esconder su luz para no opacar a un hombre? El trabajo se convirtió en mi refugio. Era el único lugar donde podía respirar hondo y ser yo misma, sin filtros, sin disculpas. Allí, mis colegas me respetaban. Mis jefes valoraban mi opinión. Mis subordinados me admiraban. Nadie me llamaba mi hijita. Nadie esperaba que me hiciera pequeña. Fue en esa época cuando cerré el acuerdo más grande en la historia de la empresa. Una fusión con una compañía estadounidense que nos posicionaría como líderes del mercado. El consejero delegado, Arturo, me llamó personalmente para felicitarme. Para ofrecerme la vicepresidencia de operaciones para toda América Latina. Esa noche llegué a casa más tarde de lo habitual. El corazón me latía con fuerza por la emoción. Encontré a Javier en el salón, con su segunda cerveza en la mano, viendo las noticias. ¿Dónde andabas?, me preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. Son casi las 9. Los niños ya han cenado y están dormidos. Lo siento, mentí, de forma automática. Había mucho trabajo en la oficina. El jefe necesitaba unos informes urgentes. Él resopló con desdén. No sé por qué te complicas tanto por ese trabajito. Total, lo que ganas apenas alcanza para tus gastos personales. Si quisieras, podrías dejarlo mañana mismo y no pasaría nada. Yo me encargo de todo. Algo dentro de mí se quebró un poco más esa noche. Me senté frente a él, observando su expresión de suficiencia. Por un momento, solo un instante, imaginé cómo sería decirle la verdad. Javier, no gano para mis gastos. Gano para pagar esta casa. Los colegios privados de los niños. Las vacaciones a Europa. El coche nuevo que tienes en el garaje. Todo sale de mi cuenta. Pero las palabras, como siempre, murieron en mi garganta. Me levanté en silencio y fui a darles un beso a mis hijos. Mientras los veía dormir, tan inocentes, tan ajenos a la farsa que era nuestra vida, sentí un peso enorme. El peso de una fachada perfecta que, por dentro, estaba completamente hueca. Una mentira es como una pequeña grieta en un dique. Al principio es casi invisible, pero la presión del agua, la presión de la verdad, siempre encuentra la forma de filtrarse. Y mi dique estaba empezando a ceder. La primera grieta seria la abrió mi hermana pequeña, Laura. Fue durante una comida familiar en casa de mis padres. Mientras los niños jugaban en el jardín y Javier hablaba de fútbol con mi cuñado, ella me llevó aparte a la cocina. Elena, ¿qué está pasando?, me preguntó, su voz directa, sin rodeos. Te conozco desde que naciste. Sé cuando algo no va bien. Intenté negarlo, concentrándome en secar los platos que mi madre, Pilar, estaba lavando. Pero Laura puso su mano sobre la mía, deteniendo mi movimiento. Ayer vi tu foto en la revista Forbes España. Sales en la lista de las 100 mujeres más poderosas de los negocios. Y aquí vienes, fingiendo que eres una simple asistente. ¿Javier lo sabe? Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Es complicado, Laura. Él necesita sentirse importante. Laura no ocultó su disgusto. Elena, ¿en qué te has convertido? ¿Dónde está mi hermana que iba a comerse el mundo? Está aquí, susurré. Solo que ahora tengo 2 hijos y un matrimonio que proteger. ¿Proteger?, replicó. ¿O mantener con mentiras? No es lo mismo, hermana. Esa conversación me persiguió durante semanas. Mi amiga del trabajo, Isabel, la única que conocía toda mi situación, era aún más directa durante nuestros almuerzos. No lo entiendo, Elena, me decía mientras comíamos sushi cerca de la oficina. Eres brillante,
exitosa, poderosa. ¿Por qué te rebajas así? No me rebajo, intentaba defenderme. Solo mantengo la paz. Javier es un buen padre, no me maltrata, solo tiene este tema con el dinero. Isabel me miraba con esos ojos penetrantes que la convertían en una negociadora temible. ¿Y tú? ¿Qué hay de tu verdad? ¿Hasta cuándo vas a vivir esta doble vida? La tensión se disparó durante una cena con los compañeros de trabajo de Javier. Él, como siempre, se jactaba de ser el hombre de verdad que mantenía a su familia. En la mesa estaba Rocío, la esposa de su colega David. Rocío trabajaba en el sector financiero. Qué curioso, dijo de repente, sacando su teléfono. Elena, juraría que te vi en la red profesional como directora regional de Vintage Solutions. De hecho, creo que mi empresa está considerando una alianza con vosotros. ¿No eres tú la Elena Gutiérrez que cerró el acuerdo con Goldman Sachs el año pasado? El silencio en la mesa fue ensordecedor. Sentí la mirada de Javier clavada en mí, una mezcla de confusión y algo más oscuro. Debe ser otra Elena Gutiérrez, dije rápidamente, con la boca seca. Es un nombre común. Rocío me miró con una expresión que claramente decía que no me creía, pero no insistió. El resto de la cena fue una tortura. En el coche de vuelta a casa, el silencio era opresivo. ¿Hay algo que quieras decirme? Preguntó finalmente Javier. Su voz era plana. No sé de qué hablas, respondí, mirando por la ventana. La máscara se estaba resquebrajando. Javier empezó a hacer preguntas indirectas, a revisar los extractos bancarios que él conocía, a cuestionar mis horarios. Yo mantenía mis respuestas vagas, consistentes con la ficción que había creado. La estocada final, como suele suceder, vino de la inocencia. Una tarde, después de acompañarme al banco, mi hija Lucía, de 7 años, me preguntó algo que me dejó helada. Estábamos en su habitación, preparándola para dormir. Mamá, dijo, mirándome con mis mismos ojos curiosos. ¿Por qué papá siempre dice que él paga todo si yo te vi el otro día sacando mucho dinero del cajero para pagar mi colegio? Me quedé paralizada. Fui contigo al banco, ¿no te acuerdas? Continuó. Y la señorita dijo, señora Gutiérrez, como una de nuestras clientas de banca privada, no necesita hacer cola. Y luego vi en el papel que sacaste muchos ceros. Más de los que papá dice que gana. Intenté una excusa débil. Es dinero de la empresa, mi amor. A veces me piden que haga pagos. Lucía me miró, no del todo convencida. Mamá, ¿por qué no le dices a papá la verdad? Se me encogió el corazón. ¿Qué verdad, cielo? Que tú también trabajas mucho y ganas dinero. La maestra dice que mentir está mal. Esa noche, mientras la abrazaba, supe que el final estaba cerca. No podía seguir enseñándole a mi hija que debía esconderse. No podía seguir viviendo una mentira. El dique estaba a punto de romperse. Y entonces, llegó ese viernes. El viernes en que todo estalló. Era la noche del vaso de whisky roto. La noche que lo cambió todo. Javier había tenido un mal día en el trabajo. Un proyecto importante, uno en el que había trabajado durante meses y que valía unos 300.000 euros, había sido rechazado. Llegó a casa frustrado, con la mandíbula apretada, y comenzó a beber más de lo habitual. Yo estaba en el salón, con el ordenador portátil, revisando la propuesta de expansión a Brasil. Un proyecto de 50 millones de euros que requería mi aprobación antes del lunes. Otra vez con ese ordenador, dijo, dejándose caer pesadamente en el sofá a mi lado. ¿Qué puede ser tan importante un viernes a las 10 de la noche? Solo termino esto y ya, amor, respondí sin levantar la vista. De repente, cerró mi portátil con un golpe seco. Te estoy hablando,
Elena. ¿Qué puede ser tan importante en tu trabajito de asistente? Su tono, la forma despectiva en que dijo, trabajito, encendió una llama que había estado conteniendo durante años. Mi trabajo es más que eso, Javier. Él se rió con amargura. Por favor, Elena. Yo acabo de perder un contrato de 300.000 euros, ¿y tú te preocupas por organizar la agenda de tu jefe? Y entonces llegó la frase. La frase que derramó el vaso. Seamos honestos. Tu sueldo no importa, es simbólico. Yo soy quien mantiene esta casa. Tú solo juegas a trabajar para no aburrirte. Y eso fue todo. La calma se apoderó de mí. Lo miré, y por primera vez en 12 años, la verdad salió de mi boca. Clara. Cortante. Irreversible. Dije cada palabra lentamente, como se describe en el principio de esta historia. Que ganaba 10 veces más que él. Que era directora regional. Que mi bono superaba su sueldo de 3 años. Que la casa era mía. Fue entonces cuando arrojó el vaso. El whisky salpicó mi diploma enmarcado. El cristal se hizo añicos. Su mundo se hizo añicos. Me has estado mintiendo. Gritó, poniéndose de pie. No te mentí, respondí, sorprendida por mi propia calma. Te dejé creer lo que querías creer. Cada vez que intenté hablar de mis logros, tú los minimizabas. El trabajito de Elena, ¿recuerdas? Así que dejé de intentarlo. ¿Cómo pudiste humillarme así? Su voz se quebró. ¿Yo te humillé, Javier? ¿O te humillaste tú solo con tu necesidad de sentirte superior? Se desplomó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Entonces, ¿todo ha sido una mentira? No, dije, sentándome a su lado, pero manteniendo la distancia. Nuestros hijos son reales. El amor que alguna vez sentimos fue real. Pero la imagen que construiste de nuestro matrimonio, esa sí fue una ilusión. Me preguntó por el dinero. Y se lo conté todo. Las inversiones. Las propiedades. Las vacaciones a las Canarias que él creía que eran un premio de su oficina. Su coche nuevo, un regalo de cumpleaños de mí para él, aunque nunca lo supo. Cada revelación era como un puñetazo. Veía cómo el hombre que había construido su identidad sobre ser el proveedor se desmoronaba pieza por pieza. Finalmente, se levantó. Incapaz de procesarlo, incapaz de mirarme. Necesito aire, dijo. Necesito pensar. Tomó su chaqueta del perchero y caminó hacia la puerta. ¿Vas a volver? Le pregunté. Se detuvo en el umbral, dándome la espalda. No lo sé, Elena. Su voz era un susurro roto. Realmente, no lo sé. Y se fue. Dejándome sola en el salón, rodeada de los fragmentos del vaso roto y de un matrimonio que, tal vez, también lo estaba. Pasé el resto de la noche limpiando los vidrios rotos. Cada pedazo de cristal era como una metáfora. Un fragmento afilado de la mentira que había construido. Cuando terminé, el suelo de mármol estaba impecable, pero el silencio en la casa era ensordecedor. Me serví una copa de vino. Del bueno. Una botella de 300 euros que guardaba para ocasiones especiales y que Javier, por supuesto, no sabía que existía. Me senté en el sofá y reflexioné. ¿Me arrepentía de haber dicho la verdad? No. ¿Me arrepentía de haberla ocultado tanto tiempo? Absolutamente. Mi teléfono sonó. Era Isabel. He visto las noticias de la expansión a Brasil. Felicidades. Eres imparable. Gracias, respondí con voz cansada. ¿Qué pasa? Deberías estar celebrando.
Se lo he dicho a Javier. Todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Y se ha ido. No sé si volverá. Voy para allá, dijo Isabel. Llevo más vino y chocolate. Sonreí a pesar de todo. Javier volvió a las 4 de la mañana. Le oí entrar, intentando no hacer ruido. No fue a nuestra habitación. Le oí acomodarse en el sofá de su estudio. Los días siguientes fueron extraños. Una tensión palpable llenaba el aire. Desayunábamos en silencio. Los niños, sensibles como son, lo notaban. Cuando se iban al colegio, la casa se quedaba muda. Finalmente, una noche, hablamos. He estado pensando toda la noche, comenzó él, sin mirarme. Y tienes razón en algo. Mi ego ha sido más importante que todo lo demás. Hizo una pausa. Yo esperé. Pero, Elena, entiéndelo. Toda mi identidad estaba construida alrededor de ser el proveedor. Lo entiendo, Javier. Pero, ¿cómo puedo confiar en ti ahora? Le pregunté yo a él, devolviéndole su propia pregunta. ¿Cómo sé que puedes aceptar quién soy? Admitió que no lo sabía. Que todo en lo que creía se había derrumbado. Entonces, dije con suavidad, pero con firmeza, tal vez necesitamos ayuda. Tal vez necesitamos terapia. O tal vez necesitamos separarnos. Pero, Javier, no puedo ni quiero volver a fingir ser menos de lo que soy. Se quedó en silencio durante un largo rato. Yo ya me había hecho a la idea de que todo había terminado. De que ese era el final. Entonces, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, cansados. Mi hermano Guillermo me recomendó a un terapeuta, dijo en voz baja. Me preguntó si estarías dispuesta a ir conmigo. A terapia de pareja. Mi corazón dio un vuelco. No era una solución. No era un final feliz. Pero era una puerta. Una pequeña rendija de luz en una habitación oscura. Sí, respondí sin dudar. Por supuesto que sí. Fue la primera semilla de algo nuevo, plantada en las cenizas de nuestra antigua vida. No sabía si crecería. No sabía si sobreviviría. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de esperanza. Hasta aquí, nuestro matrimonio se encontraba en una encrucijada, o se rompía para siempre, o se reconstruía desde las cenizas. Fue un viaje doloroso e incierto. Si habéis llegado hasta este punto de la historia, por favor, ayudadme comentando el número. La terapia no fue mágica. Fue difícil. Dolorosa. Las primeras sesiones estaban llenas de silencios tensos y acusaciones veladas. Nos sentábamos en 2 sofás separados, con una mesa de por medio que parecía un abismo. La terapeuta, una mujer serena de unos 60 años, nos hacía las preguntas que nosotros no nos atrevíamos a hacer. A Javier le preguntó, ¿por qué el éxito de su esposa le hace sentir a usted menos valioso? Eso no es amor. Es competición. Y en una competición, siempre hay un perdedor. A mí me preguntó, ¿usted realmente intentó hablar con él, o se retiró a la primera señal de resistencia? Mantener la paz a cualquier precio no es nobleza. Es evasión. Cada sesión era como quitar una capa de piel. Dolía, pero también revelaba lo que había debajo. Javier habló de su padre, don Manuel. Un hombre que había trabajado en dobles turnos toda su vida, que llegaba a casa agotado pero con el orgullo intacto. Un hombre que enseñó a sus hijos que el valor de un hombre se medía por su capacidad de proveer. Javier no era un hombre malo. Era el producto de una lección aprendida demasiado bien. Yo hablé de mi madre, Pilar. De mi miedo a convertirme en una sombra, a apagar mi propia luz. Y tuve que admitir mi cobardía.
Había elegido el camino de menor resistencia, creyendo que protegía mi matrimonio cuando, en realidad, lo estaba asfixiando lentamente con mentiras. Poco a poco, empezaron a ocurrir pequeños cambios. Cambios casi imperceptibles. Javier empezó a preguntar por mi trabajo. No con el desdén de antes, sino con una curiosidad genuina. ¿Y cómo vas a gestionar ese mercado en Brasil?, me preguntaba mientras cenábamos. Yo, por mi parte, empecé a compartir mis éxitos y mis preocupaciones sin disculparme. Una noche, llegué a casa y olía a quemado. Encontré a Javier en la cocina, con un delantal puesto y una sartén humeante. Había intentado hacer una tortilla de patatas. Fue un desastre, pero nos reímos. Hacía meses que no nos reíamos juntos. Empezamos a hablar de verdad. No solo de la logística de los niños y las facturas. Hablábamos de nuestros miedos, de nuestras esperanzas. La verdadera prueba llegó un domingo. Mi suegra, doña Carmen, vino a comer. Como era de esperar, empezó con sus comentarios habituales. Tanto trabajar fuera de casa no es bueno para los niños. Una mujer tiene que saber cuál es su lugar. Estas mujeres modernas que quieren ser hombres. Antes, yo habría bajado la mirada y Javier habría cambiado de tema. Pero ese día fue diferente. Javier dejó sus cubiertos sobre el plato. Con calma. Mamá, dijo, y su voz era firme. Elena no quiere ser un hombre. Es una mujer exitosa. Hay una diferencia. Doña Carmen lo miró como si le hubiera hablado en chino. Hijo, ¿qué te pasa? Un hombre no defiende que su mujer trabaje más que él. Un hombre de verdad celebra los éxitos de su esposa, respondió Javier. Pude ver el esfuerzo que le costaba decir esas palabras, como luchaba contra años de condicionamiento. Mi suegra, indignada, me señaló con el dedo. Tú tienes la culpa de esto. Le has lavado el cerebro con tus ideas modernas. No, mamá, la interrumpió Javier de nuevo. Me ha abierto los ojos. Doña Carmen se fue ofendida, dando un portazo. Cuando estuvimos solos, Javier se desplomó en el sofá. Es agotador, admitió, pasándose una mano por la cara. Defender algo en lo que apenas estoy empezando a creer. Me senté a su lado. Pero lo defendiste, le dije. Y eso significa mucho para mí. En ese momento, supe que la pequeña semilla de esperanza que había nacido en las cenizas de nuestra crisis estaba empezando a brotar. Lenta, dolorosamente, pero estaba brotando. Justo cuando nuestra nueva normalidad comenzaba a sentirse estable, la vida nos lanzó el mayor de los desafíos. Arturo, el consejero delegado de mi empresa, me llamó a su despacho. Tenía una propuesta para mí. La oficina central de Nueva York necesitaba a alguien para liderar la división global de operaciones. Sería un ascenso significativo. Prácticamente, el número 3 en la compañía a nivel mundial. Mi corazón se aceleró. Era la oportunidad de mi vida. Sé que tienes familia, Elena, dijo Arturo. Así que tómate tu tiempo para pensarlo. Pero esta es una oportunidad que no se presenta dos veces. Esa noche, después de acostar a los niños, se lo conté a Javier. Vi cómo un caleidoscopio de emociones pasaba por su rostro. ¿Nueva York? Repitió, y la palabra sonó extraña en nuestro salón de Madrid. ¿Por 3 años? ¿O 5? Le presenté la oferta como una oportunidad para nosotros. Para los niños, para nuestra familia. Pero ambos sabíamos la verdad. Era mi carrera. Su reacción inicial fue un eco del viejo Javier. Un eco lleno de amargura y miedo. ¿Y qué haría yo en Nueva York? Preguntó, y su voz tenía un filo cortante. ¿Ser amo de casa?
¿Convertirme en el marido de la ejecutiva poderosa? Los siguientes días fueron tensos. Vi a Javier luchar consigo mismo. Se sumergió en Internet, investigando sobre Nueva York. Oportunidades laborales para contables. Colegios para los niños. Lo veía debatiéndose entre el hombre que había sido y el hombre que estaba tratando de ser. La respuesta, como tantas veces, vino de donde menos lo esperábamos. De nuestros hijos. Durante la cena, una noche, Lucía preguntó con su inocencia habitual. «Mamá, mi amiga Ana se va a mudar a Sevilla porque a su papá lo han trasladado. ¿A ti nunca te trasladan del trabajo?» Javier y yo nos miramos por encima de la mesa. «Bueno», comenzó Javier, de repente. «De hecho, a mamá le han ofrecido un trabajo en Nueva York. Un trabajo muy, muy importante». Los ojos de Marcos se iluminaron. «Nueva York. ¿Como en las películas? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad?» «Ese mismo», confirmé, con el corazón en un puño. «Sería increíble», exclamó Lucía. «¿Nos vamos a mudar?» «Es complicado, cielo», dije. «Es una decisión familiar muy grande». Entonces, Marcos nos miró con esa sabiduría que a veces tienen los niños. Cuando al papá de mi amigo Luis lo trasladaron a Sevilla, toda la familia se fue. Su mamá dejó su trabajo de maestra y todo. Ahora ha encontrado otro trabajo allí. Javier me miró. Y vi algo cambiar en su expresión. Quizás fue la simplicidad con la que Marcos presentó la situación. O quizás fue darse cuenta de que sus hijos no veían nada raro en que la familia se mudara por el trabajo de su madre. Esa noche, después de acostar a los niños, Javier vino a nuestra habitación. «He tomado una decisión», dijo. Mi corazón se detuvo. «Sí. Vamos a Nueva York». «Javier, ¿estás seguro? No quiero que te sientas presionado». «Elena, ¿sabes qué me convenció?», dijo, sentándose en el borde de la cama. «Ver la cara de los niños. Para ellos, es una aventura. No les importa si nos mudamos por tu trabajo o por el mío. Solo ven una oportunidad emocionante». Me di cuenta de que soy yo quien lo está complicando todo con mis prejuicios. «Pero tus sentimientos son válidos», le dije. «Sí, lo son. Y probablemente lucharé con ellos por mucho tiempo. Pero no puedo dejar que mis inseguridades priven a nuestra familia de esta oportunidad. Y no puedo privarte a ti de alcanzar todo tu potencial». Lo abracé, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Lágrimas de gratitud. De alivio. Era un salto al vacío. Pero, por primera vez en mucho tiempo, íbamos a saltar juntos. La despedida de nuestras familias en Madrid fue emotiva. Mi suegra, doña Carmen, lloró como si nos fuéramos a la guerra. Pero el momento más inesperado vino de mi suegro, don Manuel. Mientras abrazaba a Javier para despedirse, lo oí decirle en voz baja. «Estoy orgulloso de ti, hijo. Ojalá yo hubiera tenido tu valor». Luego, se giró hacia mí. Sus ojos, normalmente severos, tenían una suavidad que nunca había visto. «Elena», dijo, y su voz era apenas un murmullo. «Perdóname si alguna vez te hice sentir menos por tener éxito. Es mi problema, no el tuyo». Fue un momento de redención inesperado. Un pequeño círculo que se cerraba. Han pasado 6 meses desde que llegamos a Nueva York. La vida aquí es caótica, ruidosa y vibrante. Los niños se han adaptado con esa asombrosa resiliencia de la infancia. Marcos ya habla inglés con un acento americano perfecto y Lucía está fascinada con los musicales de Broadway. Javier se ha matriculado en un programa de certificación en contabilidad internacional. Está estudiando de nuevo, aprendiendo, redescubriéndose. No es fácil para él,
pero veo en sus ojos una luz que no había visto en años. La luz de alguien que está construyendo su propio valor, no uno impuesto por la tradición. Y yo por primera vez en mi vida adulta, no tengo que fingir. No tengo que hacerme pequeña. Mi oficina tiene una vista impresionante del horizonte de Manhattan. Sobre mi escritorio, hay una placa de cristal que Javier me regaló antes de mudarnos. Dice, Elena Gutiérrez, vicepresidenta de Operaciones Globales. Por alcanzar las estrellas sin pedir permiso. Hace unos días, estábamos en una cena de trabajo. Era un evento elegante, lleno de gente importante. Alguien, un socio potencial, le preguntó a Javier a qué se dedicaba. Y después, como si fuera una ocurrencia tardía, le preguntó, ¿y su esposa, a qué se dedica? Javier sonrió. Una sonrisa tranquila, segura. Mi esposa, dijo, y su voz era clara, sin una pizca de duda, es la vicepresidenta de una de las empresas de tecnología financiera más importantes del mundo. Gana 10 veces más que yo, y no podría estar más orgulloso. El hombre se quedó sin palabras. Javier, disfrutando del momento, añadió. Me costó mucho tiempo poder decir eso sin que me doliera el ego. Pero, ¿sabe una cosa? Prefiero tener el ego magullado a tener una esposa que tiene que fingir ser menos para proteger mi fragilidad. Esa noche, mientras caminábamos por Central Park después de la cena, le di las gracias por lo que había dicho. Es la verdad, respondió, tomando mi mano. Una verdad que me costó años aceptar, pero la verdad al fin. Nuestro matrimonio no es perfecto. Aún hay días en que sus inseguridades emergen, o en que mi éxito es un peso entre nosotros. Pero ahora hablamos de ello. No lo escondemos bajo la alfombra de las convenciones sociales. Somos dos pilares, a veces uno más fuerte que el otro, pero siempre sosteniendo la misma estructura. Juntos. Mientras escribo esto, mirando las luces de Manhattan desde mi ventana, pienso en aquella noche del vaso roto. Fue el momento en que nuestra vida de mentiras se hizo añicos. Pero también fue el momento en que empezamos a construir algo real. Y ahora entiendo las lecciones. A los padres les diría, enseñad a vuestros hijos que el valor de un hombre no está en su cartera, sino en su carácter. Y enseñad a vuestras hijas que su luz no es una amenaza, sino un regalo. Que nunca, nunca deben atenuarla por nadie. A los hijos e hijas les diría, no os hagáis pequeños para caber en los mundos pequeños de otros. Buscad a alguien que no se sienta intimidado por vuestro brillo, sino que quiera tomar el sol en él. Y sobre la naturaleza humana, he aprendido que somos capaces de cambiar. Que las definiciones obsoletas de masculinidad y feminidad nos limitan a todos. Un hombre de verdad no necesita ser el más exitoso en la relación. Necesita ser genuino, apoyador y seguro de sí mismo. Mi sueldo sí importa. Mi éxito sí importa. Yo importo. Toda yo, no una versión disminuida para mantener la paz. La que creía que era mi venganza final, vivir mi verdad sin pedir permiso ni perdón, resultó no ser una venganza en absoluto. Y aquí, familia, termina la historia de Elena. ¿Qué pensáis de su decisión? ¿Habríais hecho algo diferente en su lugar, o en el lugar de Javier? Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Os aseguro que leo cada una de vuestras palabras. Si esta historia os ha hecho pensar o sentir algo, no olvidéis dejar un me gusta, compartirla con alguien que creáis que también se emocionará, y suscribiros al canal Corazones de Millonarios para no perderos los secretos que están por venir. Nos vemos en la próxima historia, y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú.